Cordial saludo a los honorables miembros de esta comisión que me han citado para efectos de explicar el tema correspondiente al presupuesto de la entidad que justamente tiene como propósito defender el derecho a la salud de los habitantes de este país. Voy a tratar de ser consistente con las preguntas que me fueron formuladas a través de las proposiciones que fueron presentadas por los honorables representantes que así decidieron hacerlo, y manejaré el mismo orden en que me fueron formuladas para efectos de ir agotando el temario en el mismo orden en que fueron presentadas las proposiciones. Entonces, hay preguntas relacionadas con el año 2022 en el componente presupuestal de la entidad y, obviamente, en lo referente a lo que es el proyecto de presupuesto para la vigencia 2023 en la entidad donde me estoy desempeñando ahora como el responsable y líder del proceso de la inspección, vigilancia y control del sector salud en nuestro país. La primera pregunta que se me formula hace referencia a la definición del monto del presupuesto general de gastos de la Nación en la vigencia fiscal 2022, cuánto fue el apropiado para efectos de funcionamiento e inversión de la superintendencia y cómo ha sido hasta la fecha la ejecución de la misma para efectos de valoración porcentual y cuantitativo. En ese orden de ideas, el presupuesto asignado para el año 2022 para la entidad, como ustedes lo ven en el apoyo visual que están allí en este momento observando, fue de 256.463.197. Nosotros, al respecto, frente a lo que se están presentando como cifras en el día de hoy, corresponde a la ejecución fechada al 24 de agosto del presente año, donde fue la inicial corte de acuerdo a la citación inicial que al respecto se me hizo, donde se puede visualizar las cifras con respecto a lo obligado, compromisos y la aprobación vigente en cada uno de los ítems que ahí se presentan, donde para funcionamiento está 191.000 millones, para inversión 63.000 y el servicio de la deuda 1.531, pero como ustedes saben, de acuerdo a la circular número 5 de febrero 8 del presente año, el lineamiento que definió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es que el servicio de la deuda se debe ejecutar en un par de meses, es decir, en el mes de noviembre. Con respecto a lo que es la aspiración presupuestal para el año 2023 de la entidad que actualmente estoy liderando, nosotros presentamos un presupuesto que, de acuerdo a como se presenta en la siguiente diapositiva, en lo que tiene que ver con los ingresos, tiene una variación porcentual incremental del 9.6%, que es justamente la cifra que aparece detrás de la imagen en la esquina inferior derecha, y se genera una variación a partir de lo que fue la vigencia 2022, donde se asignaron 256.000 millones para requerir para el presupuesto del año 2023 280.000 millones, con unas variaciones definidas de acuerdo al tipo de ítem que aborda este tipo de requerimiento presupuestal en lo referente a ingresos. Cuando nos vamos a gastos, en la siguiente diapositiva, encontramos la variación que se preserva en promedio de 9.6 y con los diferentes ítems que conforman los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión, desagregados, como ahí ustedes lo ven, partiendo del diferencial del año 2022, 256.000 millones, versus lo que se pretende o se formuló como pretensión o aspiración presupuestal de la entidad para el año 2023 de 280.000 millones, casi 281.000 millones. La siguiente pregunta, que es la número 3, de acuerdo a la agenda de proposiciones que me fue formulada, interroga si, desde la perspectiva nuestra, hay suficiencia en los recursos presupuestales de gastos que se apropiaron en el proyecto de presupuesto de gastos de la Nación para la vigencia fiscal del año 2023. Entonces, de acuerdo con ese proyecto de ley que fue socializado el 29 de julio por parte de MinHacienda para la vigencia del 2023, hay una asignación de recursos inferior a la requerida en el anteproyecto presentado por nosotros, y ese diferencial que se presenta de lo que está en el proyecto de ley del presupuesto general con respecto a lo que nosotros presentamos como aspiración presupuestal
empezamos a explicarlo en la siguiente diapositiva. Frente al diferencial que se define como déficit presupuestal, comparando lo que se pretendió y presentó como aspiración para la vigencia próxima con respecto a lo que aparece en el proyecto de ley de presupuesto, hay una cifra que está definida en un poco más de 3.000 millones de pesos. Y en ese componente de funcionamiento, como ustedes saben, los gastos necesarios y los que se proyectan como frecuentes para este ejercicio corresponden a toda la operación propia que permiten funcionar a esta entidad de inspección, vigilancia y control y que ustedes tienen definido de acuerdo a los diferentes parámetros del gasto de funcionamiento, como son los de personal, la adquisición de bienes y servicios, las transferencias corrientes y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora. Allí entonces tenemos que decir que la superintendencia, frente a ese proyecto socializado el 29 de julio por el Ministerio de Hacienda, por concepto de funcionamiento, precisamente tenemos un faltante de 3.181.256.279 pesos con relación a lo que fue lo proyectado por parte de esta superintendencia como aspiración presupuestal para la siguiente vigencia. De manera consecuente a lo que previamente he mencionado, hay una pregunta correlacionada con ese tema, y es que interroga cuáles serían los planes, programas y proyectos que quedarían con déficit presupuestal de apropiación de gastos durante la vigencia fiscal 2022, según lo apropiado hoy en el proyecto frente al 2023, y procura la proposición que se explique de manera detallada en cada caso. Entonces, para efectos de gastos de funcionamiento del total que se pretendió y se colocó como aspiración presupuestal para el próximo año, de los 280.000 millones por concepto de gastos de funcionamiento, aparecen los 193.000 millones que ustedes vieron en la tabla segunda o tercera de las diapositivas previas. Sin embargo, lo que se ha colocado para efectos del anteproyecto que nosotros pasamos fue de 197.000 millones, lo que da el faltante de los 3.000 millones. Nosotros, ante eso, tenemos una realidad en este momento que frente a los recursos de inversión no hubo déficit, porque el diferencial frente a lo pretendido con lo que está en la ley, en el proyecto de ley, solamente es de 380 pesos como diferencia. De tal modo que lo que está afectado con menos de lo que se pretendió es el concepto de funcionamiento en los 3.000 millones y pico que ya me he permitido referenciar durante la intervención en los precedentes a lo que estoy mencionando en este momento. Por eso no genera ninguna preocupación mayor el tema de gastos de inversión con un diferencial solamente de 380 pesos, lo que permite prescribir que existe una suficiencia de recursos para este tipo de gasto en lo relacionado con los proyectos de inversión. Hay una pregunta que permite hacer claridad sobre este tema de la variación presupuestal. En el caso de que fuera negativa, explicar los efectos que pudiera tener en la ejecución de las inversiones y de los gastos de funcionamiento. Entonces, eso lo explicamos de una manera muy práctica, y es que precisamente por los 3.000 millones que faltan para darle completa cifra de correspondencia en lo pretendido, en lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento, esos se definen como lo que se ha generado como proyecto de ley versus lo que nosotros pretendimos con el diferencial de 3.000 millones en lo referente a gastos de funcionamiento, pero el mayor valor de asignación de recursos dentro de ese paquete de gastos de funcionamiento es el correspondiente a gastos de personal. Esto a partir de lo que ustedes en su momento conocieron, que fue el rediseño institucional que se generó en la vigencia 2021. De tal manera que tiene el peso de cerca del 87% frente al total de los recursos de funcionamiento. Dentro de ese rediseño se estructuraron nuevas instancias, nuevas dependencias que le permitirían a la superintendencia hacer mayor presencia y visibilidad territorial, oportunidad en la respuesta de sus obligaciones y cercanía y atención al ciudadano desde las expectativas de oportunidad frente a todos los requerimientos, peticiones, solicitudes de apoyo y orientación que desde el territorio y desde el nivel nacional el ciudadano hace a la superintendencia. Hay una consideración, que es la número 7, que habla de los supuestos macroeconómicos,
y plantea, me permito hacer referencia a ella, que teniendo en cuenta esos presupuestos macroeconómicos con los que se hicieron las asignaciones presupuestales del año 2023, corresponde a un crecimiento del PIB que pasaría del 6.1 correspondiente al año 2022 a un 2.3 de la siguiente vigencia, además de un precio del barril de petróleo Brent de más de $106, con unas tasas de interés crecientes y una inflación convergiendo hacia el 9%. Entonces, la pregunta que se me formula es si, desde mi perspectiva o desde la entidad, se ve factible cumplir con los compromisos presupuestales que se han asignado de acuerdo con lo que se ha pretendido atender con la vigencia 2023 en lo que se ha colocado como ley o proyecto de ley de presupuesto, y si no es así, ¿qué tipo de plan de contingencia hay para efectos de atender este tipo de circunstancias que pudiera imposibilitar el cumplimiento de la misión y la labor funcional de la entidad? Entonces, tal y como ustedes han escuchado, cuando nosotros referenciamos para gastos de funcionamiento 197.000 millones y se castigan en 3.000 frente a lo que es ya el proyecto de ley, quedan 193.000 millones para cumplir con las expectativas plenas, aunque en este momento diseñar lo que sería un plan de contingencia genera dificultad práctica porque como no se conoce todavía el decreto que explica la desagregación presupuestal para la vigencia de que estamos hablando, que es la 2023, no hay conocimiento real de qué componente de funcionamiento fue la que se afecta dentro de ese déficit de recursos. Los programas sociales que demuestran progresividad y eficacia, ¿cuáles son los que desarrolla la superintendencia? Lístelos. Nosotros en la superintendencia no desarrollamos programas sociales. Más bien, explico qué es lo que se cuenta como proyectos de inversión en la superintendencia, que son tres líneas de proyectos, unas que tienen que ver con aseguramiento y administración del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que está orientado básicamente a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la política del aseguramiento dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que permite a través de planes, proyectos y toda la coordinación logística, la operación y sostenibilidad de la responsabilidad del Estado para garantizar la continuidad de la afiliación del sistema, así como la universalización del aseguramiento bajo dos tipos de condiciones que ustedes conocen dentro de los principios que reglaron desde el inicio este tipo de sistema, que es la equidad, por un lado, y la protección financiera de quienes están ahí afiliados. Esa es una línea de proyecto de inversión. La segunda línea tiene que ver ya con la labor propiamente misional de la superintendencia en lo que tiene que ver con los tres roles de inspección, vigilancia y control, que básicamente cumple con esas tres funciones dentro de lo que es el sector salud y la protección social, pero también genera los procesos de participación con otras entidades de carácter general que hacen inspección, vigilancia y control concomitante en el sector salud. El tercer componente de proyectos de inversión, o la tercera línea, tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión y la dirección del sector y protección social. Eso básicamente lo que pretende es el fortalecimiento de acciones que se relacionan con los asuntos de carácter gerencial, administrativos y específicamente la política que permite el logro de los objetivos misionales del sector salud. Esos proyectos de inversión, de acuerdo con lo que se presenta en la siguiente diapositiva, presentan la ejecución que ustedes ven en este momento frente a la primera línea, que es lo relacionado con el que aborda el tema de aseguramiento y administración del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que tiene un título específico, dicho proyecto, que es optimización del uso de los mecanismos de conciliación y facultad jurisdiccional en el sistema dispuesto por la Superintendencia Nacional de Salud. Dentro del rediseño aparece una delegatura de la superintendencia que justamente adelanta esta labor, que permite el acercamiento entre actores que requieren de la acción conciliadora y de la función jurisdiccional de la superintendencia para dirimir diferencias y garantizar el correcto funcionamiento de ellos, de los recursos del sistema y de la garantía de la atención de las personas.
Ahí ustedes encuentran lo que es el proceso de ejecución de acuerdo al apropiado, de acuerdo a lo que es el porcentaje de compromisos, lo obligado y lo que al respecto se encuentra en este momento en ejecución. Cuando pasamos a la otra línea de proyectos de inversión, frente a lo que es ya el componente misional de la superintendencia, que es inspección, vigilancia y control, tenemos 3 proyectos. Uno que tiene que ver con el fortalecimiento de esas 3 líneas que realiza la superintendencia al sistema. Otro, el mejoramiento del conocimiento de los grupos de interés de las acciones de inspección, vigilancia y control con referencia a la normatividad y las disposiciones del sistema. Y el tercero, que ya tiene que ver con el componente de participación social en lo referente a atención, protección y promoción del ciudadano dentro del rol de inspección, vigilancia y control del sistema. Con la muestra del desarrollo de esa ejecución para el año 2022 que ustedes ahí referencian y que, como ustedes conocen, pues corresponden a las líneas que fueron definidas por el anterior superintendente para efectos de darle curso a la labor misional que tenía la superintendencia. Y en la siguiente línea de inversión, que ya se relaciona con gestión y dirección del sector salud, hay unos proyectos precisos que tienen que ver con el fortalecimiento de este área y se relacionan con gestión documental, optimización de prestación de servicios en lo relacionado a toda la estrategia TIC de la superintendencia, en lo que tiene que ver con sistema de información, fortalecimiento igualmente de lo que tiene que ver con directrices jurídicas, políticas y criterios de la superintendencia, consolidación del sistema integrado de planeación y gestión de la superintendencia a nivel nacional, gestión estratégica del talento humano y fortalecimiento de la administración de la gestión documental de esta entidad. Pregunta siguiente, respecto a la consideración de la pertinencia del recorte de los programas sociales poco efectivos para reducir la presión fiscal del momento. Esa pregunta, pues, por su connotación y el tipo de característica de esta entidad, no es aplicable a este ente de control. La siguiente pregunta, ¿considera necesaria la aprobación de una ley de financiamiento para la obtención de recursos para la inversión y gastos de funcionamiento de su entidad? Pues nosotros no tenemos todavía el concepto desagregado que define cómo fue que se castigó ese 3.000 millones con respecto a gastos de funcionamiento. Entonces, al no poderse determinar el rubro exacto al que fue reducido el gasto de funcionamiento específico, pues no nos es muy fácil estimar el impacto que puede tener en el presupuesto real operativo de la entidad. Por lo tanto, no sería sano de mi parte decir si esa desagregación hace o no necesario una ley de financiamiento para suplir ese faltante. La siguiente pregunta, con respecto a la satisfacción presupuestal que corresponde a la cartera, esta es una entidad de vigilancia, sí puede ser suplido a través del componente de SGP, tampoco aplica a la entidad. Y con respecto a una pregunta referente a si nosotros tenemos el presupuesto regionalizado y hacerlo un comparativo entre las dos vigencias, la actual y la pretendida como aspiración presupuestal, de acuerdo a lo que es el ejercicio para el próximo año, pues es claro que nuestro presupuesto, al ser asignado por parte del presupuesto general de la Nación, no está sujeto a la regionalización. Además, los gastos de funcionamiento se clasifican como no regionalizables y, por lo tanto, esta es la observación que se hace a la pretendida pregunta que se formula. Sin embargo, nosotros hacemos el comparativo de los programación de gastos del año 2023 versus el proyecto de ley y la variación con respecto al 2022 y tenemos el escenario de la siguiente diapositiva, donde encontramos en los 3 ítems del tipo de gasto, funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, la comparación, la diferencia, y ustedes identifican claramente en la fila inferior, cuando totalizamos cada una de esas columnas, lo que fue la presupuestación aprobada para el año 2022, 256.000 millones, la pretendida por aspiración, de acuerdo a los recursos solicitados para el 2023 por el marco de gasto de mediano plazo, que fueron 280.000 millones, ya la siguiente, lo asignado
de acuerdo al proyecto de ley, con el recorte de los 3.000 millones que suman 277.000 y la variación de los 2022 en lo que tiene que ver con los recursos asignados en el proyecto de ley. En ese orden de ideas, frente a lo que es la citación para efectos prácticos y de acuerdo con lo que se me fue concedido como minutos para participar en mi exposición, he concluido en lo que tiene que ver con ese tipo de información relacionado con ejecución 2022, pretensión de presupuesto para el 2023, diferencial que aparece en el proyecto de ley socializado en julio, y quedo dispuesto y disponible a las preguntas que al respecto tengan en ese tema o en otros. Gracias, señor presidente. Es obvio que cuando uno presenta una expectativa de presupuestación y se cercena la cuantía pretendida, se genera un faltante frente a la expectativa de cumplimiento. Aunque resulta menor relativamente esa disminución de lo pretendido al disminuir de 280.000 millones en lo que se colocó como aspiración presupuestal en 277, afecta el componente de gastos de funcionamiento. No conocemos el componente de gastos de funcionamiento que se afecta, el desagregado presupuestal no ha sido informado, pero obviamente va a afectar a alguno de los rubros o varios de los rubros que hacen parte del gasto de funcionamiento. Lo ideal es que de acuerdo con la presupuestación que equivale a la responsabilidad para cumplir, de acuerdo con la función y los roles que tiene la superintendencia, pues tiene definitivamente mínimo que garantizarse ese que se pretendió como cuantía presupuestal aspiracional. Cuando se hace un presupuesto, se hace para cumplir con la obligación que se tiene del deber funcional. Cuando no se corresponde lo pretendido con lo aprobado inicialmente, es obvio que hay una afectación de lo que se iba a tratar de garantizar con lo pretendido como presupuesto para la vigencia 2023. No conoce la entidad qué rubro o rubros del componente de gasto de funcionamiento ni las razones para las que se tomó la decisión se generó esa afectación para generar ese faltante de 3.000 millones de pesos. El esfuerzo que debe hacer la superintendencia para poder cumplir con las obligaciones que ustedes bien conocen, desde la inspección, la vigilancia y el control, en la garantía del derecho fundamental a la salud, se va a ver afectado, obviamente. Una claridad para la representante Betsy: ese rediseño es el que se aprobó aquí en el año inmediatamente anterior, que permite las nuevas instancias funcionales de la superintendencia. Lo que se está haciendo es llevar a planta lo que se planteó como necesidad de estructura organizacional funcional para poder cumplir con lo que aquí se aprobó en los frentes que se debían cubrir, atender dentro de la responsabilidad de la superintendencia. Hay algunas circunstancias, de las 15 personas que intervinieron, 11 hicieron referencia a deudas, situación de las EPS, liquidaciones, intervenciones, interventores, liquidadores, contralores. Voy a tratar de agruparlas en este tema a continuación. A mí me asiste el deber de cumplir con la normatividad y hacerla cumplir. El ordenamiento jurídico vigente debe ser atendido de mi parte y cumplido plenamente, y no de manera optativa ni discrecional, sino plenamente, en lo que tiene que ver con todos los componentes del sector que son sujetos de inspección, vigilancia y control para garantizar lo que debe ser la superintendencia, una entidad amiga, cercana, solidaria al ciudadano, que tenga capacidad resolutiva, y eso dado porque sea proactiva, no responder tardíamente en sus actuaciones y genere la oportunidad
para solventar en la inmediatez posible las inquietudes, quejas, reclamos, soluciones que pretenden de orientación, de ayuda. Y para ello, entonces, se estructura un rol muy importante dentro del sector, que es la inspección, la vigilancia y el control, que tiene autonomía, representante Cristo. Somos un mismo sector, pero soy autónomo en mis decisiones, en cumplimiento del ordenamiento jurídico que existe. Por lo tanto, las decisiones relacionadas con cada uno de esos tres frentes de responsabilidad, desde la inspección, la vigilancia y el control, las tomo con la autonomía que me da el cargo, pero con la responsabilidad que también me lo da. Y ahí es donde vamos a abordar varias situaciones, como la que presentó el representante Forero, que fue también planteado por la representante Vázquez, relacionada con Convida, para explicar algunas cosas ya específicas. Posteriormente abordaré el tema de Savia, que hay intereses puntuales, territoriales, por ejemplo, el del representante Londoño. Pero quiero inicialmente abordarlo desde el marco general. Y desde lo general vamos a mostrar una foto, porque eso le da a ustedes la percepción de cuál es la realidad del día de hoy. Antes de llegar yo aquí, cargo en el que llevo 32 días. El sistema actual llevaba 30 años. Y antes de mi llegada se había dado la designación de superintendentes nacionales de salud que actuaron de acuerdo con el ordenamiento previo que existía. Desde el mes de agosto hasta este momento no ha habido ningún cambio en la normatividad que al respecto yo debo observar y cumplir, y no ha habido novedad al respecto. Hay una claridad con respecto a la toma de la decisión de la capitalización de Convida, que como usted bien referenció fue el 17 de agosto y yo me posicioné el día 22. Fue tomado por la persona que dejó encargada el anterior superintendente del anterior gobierno, no por mi persona. Solo que se hizo en el periodo del nuevo gobierno. La doctora Gina Rojas fue la presidenta encargada, tomadora de esa decisión del anterior gobierno, porque yo asumí el 22, como para hacer la puntualidad y la claridad de los tiempos. Antes de mi llegada, 14 EPS ya habían sido liquidadas por el Superintendente Nacional de Salud de turno. La primera de ellas, la recordada Saludcop, cuya liquidación inició su proceso el 24 de noviembre del año 2015. Posteriormente, vinieron 13 más, y las voy a mencionar para que ustedes geográficamente se ubiquen y correlacionen con la afectación que ha traído en los territorios que ustedes representan. Continúa una EPS de carácter indígena que se llama Manesca, recuerdan, Sucre, Córdoba, presencia territorial. Siguió Café Salud, que fue inyectada con usuarios que venían de Saludcop, previamente liquidada. Posteriormente también Café Salud se liquida. Continúa con Facor, que era una caja de compensación de carácter territorial del departamento de Córdoba. Sigue Salud Vida, posteriormente MD Salud, Cruz Blanca, una caja de compensación de Cundinamarca con Facundi. Después nos vamos a Bolívar con Familiar Cartagena, otra que tuvo su origen en Chocó, pero después se dispersó nacionalmente, que se conoce como Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, AMBUC. Después una que se retiró voluntariamente, una caja de compensación, Superintendente Pérez, con Familiar Nariño. Posteriormente Comparta. Siguió y ya empezamos en el año 2022 en decisiones tomadas por el anterior superintendente, Comeva EPS, de predominio inicial en el Valle y después con dispersión territorial por crecimiento. Y continuó
la última generada en liquidación por parte del doctor Fabio Aristizábal el día 8 de marzo del año 2022, Medimás, que ustedes recuerdan, que ha sido cuestionada no solamente en su liquidación, sino desde su creación. O sea, todo el tránsito de vida vigente fue sometida al cuestionamiento. Y entonces llego yo y me enfrento con circunstancias que no admitían aplazamiento en la toma de decisiones, por tres tipos de razones. Porque vencían medidas especiales de vigilancia en los primeros días de mi llegada y yo debía adoptar decisiones. Pero además, porque las circunstancias de operación de esas entidades exigían actuación del Superintendente Nacional de Salud. Y tercero, porque había un grupo de colombianos allí afiliados que necesitaban que les defendieran el derecho a la salud. Y nos vamos inicialmente a una caja de compensación que tenía un programa de EPS de localización predominantemente en 2 departamentos, con Fahuila, como lo dice su nombre, de predominio en Huila, y extensiva al departamento de Boyacá, Doctor Chaparro, en algunos municipios allí presentes. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que motivan una liquidación de una EPS? No son subjetivas ni emocionales. Son objetivas y técnicamente argumentadas. Pero yo he invertido un poco el orden de la revisión de los criterios al momento de tomar una decisión. Obvio que los criterios de permanencia que usted menciona, representante, de indicadores financieros, esos tradicionalmente revisables e incumplibles por muchas de las administradoras de recursos, como patrimonio autónomo, capital mínimo, régimen de inversión, son importantes para las cifras. Pero hay uno que es más importante y es la garantía del derecho a la salud de las personas, en lo que tiene que ver con acceso a servicios, continuidad de tratamientos, protección de la salud de los que están sanos y atención de los que están con siniestros, que en el tema de salud se llama enfermedad. Cuando este primer componente no se cumple, pierde el rol para el que fue estructurada una empresa que administra recursos de salud, que se llama empresa promotora de salud. Una empresa que promueve la salud. Una empresa que impide la enfermedad y la previene. En ese orden de ideas, presidente Ahmed, hay que decir entonces que dentro de la estructura de responsabilidad que tiene la superintendencia, de manera concomitante al abordaje del derecho a la salud, en la defensa de quienes han depositado confianza y dinero en sus administradoras de recursos, porque es que los recursos que administran estas entidades no son privados, son públicos. Y por lo tanto, el hecho de que sean administrados por entidades de carácter privado no los vuelve posesión de ellas. Siguen siendo públicos. Entonces, una persona que está afiliada a una entidad de estas características hace un doble depósito de confianza. Primero, deposita su recurso para que en confianza legítima aspire a que le retribuyan con servicios de salud, cuando esté sano y cuando se enferme. Entonces, casi siempre, cuando uno encuentra escenarios de incumplimiento frente a atención en salud, es porque estos 3 indicadores que antes mencioné de orden financiero están tambaleantes. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar una paradoja que hemos encontrado aquí. Cuando hay entidades financieramente bien, representante Forero,
que cumplen los indicadores y tienen en riesgo a la población afiliada, que también tenemos que ver lo que pasa ahí. Entonces, hubo una primera decisión con Familiar Huila y no había una garantía del derecho a la atención en salud con interrupción de tratamientos, imposibilidad de acceso a la continuidad de administración de medicamentos de cáncer, tratamiento oncológico. Y empezamos a revisar dos indicadores que yo he trajinado mucho en los últimos días, que son indicadores de lo que debe ser el rol de una agencia que protege la salud de las personas. Mortalidad materna y mortalidad perinatal. Esa que se relaciona con el proceso de la mujer gestante y con el niño recién nacido. Y otro componente más, indicadores que uno tiene para medir qué tanta actividad de protección de salud pública hace una aseguradora. Por ejemplo, sífilis congénita, que se relaciona con controles prenatales, protección a la gestante y salvaguardia de la vida del producto de la gestación, a tal punto que se da una doble condición. La primera, las personas no accedían a los servicios, se les impedía la posibilidad de acceder a lo que tenían como derecho. Y a usted le consta, representante Vázquez, que en muchos casos de esto se volvió una súplica o un favor el otorgamiento de un derecho que es exigible, no suplicable. Y además de eso, empiezan a aparecer componentes de insatisfacción de los usuarios que evidencian la no atención, que se expresan a través de las denominadas PQRDs, y no porque hubieran recibido recientemente usuarios a partir de otras EPS en liquidación, sino porque no estaban garantizando desde hace tiempo y de manera progresiva los derechos de sus afiliados. Y en ese orden de ideas, nosotros hacemos una evaluación complementaria, representante Gómez. A todas las EPS se les mide, además de estos componentes, otros dos. Y es cómo están frente al cumplimiento de una resolución de habilitación de permanencia en lo que tiene que ver con los diferentes bloques de cumplimiento técnico, administrativo, financiero, salud y, alguien me preguntaba que cuáles eran los criterios, tal vez Juan Carlos, el riesgo, el gestionamiento del riesgo poblacional. Y encontramos que estas entidades están en proporciones de cumplimiento de protección del riesgo por debajo del 40% y del 35%, que quiere decir que una persona está más amenazada que cubierta. Y además se genera una circunstancia, y es que no puede darse viabilidad de continuidad cuando alguien incumple esos parámetros, porque el superintendente tiene enfrente una función por cumplir, que es cuando hay condicionantes de incumplimiento, debe proceder. Pero debe proceder en la toma de una decisión con entidades que venían con prorrogitis, perpetuando los estadios de vigilancia especial. Y cuando alguien genera una prórroga es para solución. Doctor Londoño, 4 meses tiene Antioquia, no solamente para que saquen la casta, sino la plata y capitalicen en el tema de Sabia Salud. Y se pongan de acuerdo en la pugna que tienen el municipio de Medellín con el departamento de Antioquia, que arrancaron como socios y hoy se miran como distantes. Entonces, cuando se da esa circunstancia, procedo a la liquidación. Bien, entonces, ¿qué pasa con los usuarios? Hay un procedimiento normado que indica en un cronograma lo que debe proceder. Partiendo de una premisa y que debo reconocerla. Toda liquidación de una entidad promotora de salud genera daño colateral. Obvio, porque es la muestra de un proceso fallido de un actor. Y ante las circunstancias actuales,
la carencia de la no exigencia en normatividad previa ni en gobiernos anteriores de generar protección al sistema con reaseguros específicos para este tipo de entidades. Quedan entonces problemas para, primero, los usuarios, los cuales yo debo mitigar. ¿Y cómo se mitigan? Primero, a partir de una actuación complementaria con la de la superintendencia. Una vez se genera una actuación conducente a la liquidación, el ministerio tiene que hacer, bajo parámetros técnicos definidos en normas específicas, la identificación de las que van a ser las EPS receptoras. Y para eso hay unos criterios. No puede aumentarse la siniestralidad porque hace inviable a la que va a ser receptora. Tiene que hacerse un riesgo calculado de la transferencia de usuarios. Pero además debe generarse todo un traslado de condiciones especiales de usuarios, que son aquellas que se llaman acciones protegidas por acción constitucional, denominada tutela, para que el usuario que va protegido con esa garantía constitucional preserve esa condición de protegido y donde llegue se le siga dando el servicio que no se le venía garantizando bajo el escenario de la EPS que fue liquidada. Tratamos de mitigar al máximo ese tipo de circunstancias. Pero hoy podemos decir con satisfacción que hay personas que una vez se produjo la liquidación, a los 10 días, que es cuando se produce la transferencia a las entidades que van a recibirlas, muchos volvieron a tener tratamientos de oncología que llevaban 3 meses sin posibilidad de hacerlo. Muchos pacientes con HIV que tienen una rutina de administración periódica mensual volvieron a tener después de 4 y 5 meses. Tratamos de garantizar eso. Pero ellos después tienen una condición de libertad de escogencia. Cuando después de asignársele la EPS correspondiente, en 3 meses pueden decidir, me quedo aquí o escojo otra que esté disponible en mi territorio. Seguimos. Otros que generan daño en recepción de daño. La red prestadora, privada y pública. Privada y pública. ¿Por qué? Porque en estos procesos liquidatorios, todos sabemos, por principio financiero primitivo, que aquí los activos están por debajo de los pasivos. Y cuando se pretende en un acto liquidatorio el pago de los pasivos con los activos que hay, nos llevamos circunstancias como las que algunas entidades que están en liquidación actualmente han sido informadas por parte de quienes fungen como actores responsables del acto liquidatorio y dicen, no tenemos reserva técnica para pagar ni un peso. Entonces uno dice, ¿qué pasó antes que dejaron llevar hasta ese punto el estado de inviabilidad de una entidad para que ni siquiera en un proceso liquidatorio se pudiera salvar algo del pasivo de quienes atendieron, facturaron, radicaron, le fueron reconocidas las cuentas, pero no hay un peso para pagarles? Y además de eso, la cadena de damnificados continúa. Proveedores. Y ahí al final hay otro componente poco mencionado, pero que lo descubrimos nosotros en el empalme, el gobierno. Porque estas EPS, cuando se liquidan, no devuelven las platas que tenían que restituir dentro del ejercicio transaccional, y en ese momento se calcula que por ese concepto hay 4 billones que ADRES dejó de recibir por EPS en liquidación. Y antes de ir entre usuarios y red, hay un grupo importante de damnificados, los trabajadores del sector, los que están tanto vinculados a las empresas que se liquidan, como los que están trabajando en los prestadores. Al respecto, nosotros generamos una circular, representante Vázquez,
y llevamos a gasto administrativo el proceso indemnizatorio de los primeros días del componente laboral. Ellos quedan protegidos ahí. Y ustedes aquí definieron una ley, la 1797 del año 2016, ¿recuerdan? Donde reordenaron el grupo de los que conforman masas liquidatorias y reubicaron dentro de las prioridades a este tipo de damnificados más afectados. Bien, vámonos con Convida, pero se me fue el representante Forero, pero usted está aquí, que usted también me planteó esa inquietud. Convida, primero para hacer claridad informativa frente a lo que él argumentó el representante Forero, efectivamente fue la EPS que se le autorizó una liquidación de 40.000 millones de pesos al gobernador como responsable de Convida por parte de la superintendencia el día 17 de agosto. Yo no era superintendente, estaba encargado de la funcionaria del gobierno anterior, mientras me permitían posesionarme. Esa decisión llevó a que le fuera autorizado ese capital y eso debía conducir, ya bajo mi actuación, que esos 40.000 se destinaran a la red pública para solventar en algo lo mal que estaban, porque Convida misma no les pagaba, siendo que Convida era de orden territorial, pública. Pero frente a ello, y afortunadamente cargo yo con este tipo de información, tenía unas condiciones como para tener en cuenta hoy, en este no debate, sino momento explicativo, que yo lo percibo así. El 76% del pasivo de Convida, al momento de ser revisada por mí para la toma de la decisión, se concentraba en 20 terceros. De esos 20, representante Cristo, 16 prestadores, por un monto de 433.000 millones de pesos. 40.000 millones no salvaban la entidad. Y de esos 433.000 millones, ¿cuánto había de cartera con su propia red? 299.000 millones de pesos. Está claro que era imposible que pudieran cumplir con el derecho a la salud con circunstancias financieras como estas. Obviamente, no cumplían patrimonio, no cumplían capital, mucho menos con régimen de inversiones. En ese orden de ideas se produce la decisión y habría que decir algo que cuando se evaluó el modelo de salud, que es para lo que son las entidades promotoras de salud, del 100% de obligaciones en protección y atención, un usuario recibía el 51%. Es decir, si contaba con suerte, le daban servicios y si no, no los disfrutaba. Entonces se da una premisa del actual sistema, querido representante Germán Gómez. Hoy se está tratando de vender como sinónimos palabras que no lo son. Creo que todos aquí estamos afiliados a una entidad promotora de salud. Además, es mandatorio. Pero el hecho de que estemos afiliados no indica que estamos asegurados ni protegidos. Entonces no se pueden volver sinónimos palabras que no lo son en la actualidad frente a la realidad del aseguramiento. Entonces había que buscar que esos afiliados desprotegidos pasaran a entidades que los protegieran realmente. Y por eso se toma la decisión. Convida, al momento de la decisión, presentaba a nivel de todo el aseguramiento, apreciado representante Cristo, uno de los más altos indicadores adversos de salud de la población en Colombia.
la más alta tasa de mortalidad materna perinatal, con aumento tendencial de los últimos 2 años de sífilis congénita. ¿Qué indica eso? No hay controles prenatales, no hay protección a la gestante y tenemos niños con enfermedades que nunca debieron padecer. Enfermedades prevenibles. Y en el tema del cáncer, como para mencionar algo más asistencial, relaciona esto con el derecho a la salud. Convida evidenció no detección temprana de cáncer de cervix y de mama porque no realizaban las actividades conducentes obligatorias para protección de la mujer en ese tipo de procesos oncológicos. Y además manejaba a nivel país, en su población de mayor de 50 años, una de las entidades con mayor riesgo cardio-cerebrovascular. Desprotegidos. Entonces, el actor, sea público o privado, tiene que cumplir. Y no estamos en contra de lo público, estamos a favor del derecho a la salud. Y cuando una entidad, sea de orden público o de orden privado, incumple, no puede continuar ofertando un servicio que no cumple, no puede decir que protege porque no lo hace y no puede colocar en riesgo poblacional a la gente que tiene para proteger. Honorables representantes, se completan las 16 entidades que están en procesos de liquidación. De ellas hago un resumen que las puedo consolidar en 3 ítems. En intervención para liquidación a septiembre de este año hay 11. Liquidaciones finalizadas hay 4. Y en liquidación voluntaria, la que usted conoce, que es con Fanarí. No voy a mencionar las razones derivadas del análisis del incumplimiento del derecho a la salud, pero solo voy a mencionar 3 de las 10 o 15 que tienen. No tienen red de servicios suficiente para garantizar oportunidad, integralidad y accesibilidad. Si no tienen red, ¿cómo prestan servicio? Desviación negativa en todos los indicadores de gestión de riesgo de salud. Recuerden, ¿cómo es el principio del aseguramiento? Opera igual que cuando uno toma una póliza de protección para un eventual siniestro, para un vehículo cuando uno lo adquiere, ¿verdad? ¿Uno qué hace? Uno compra el vehículo, pero de manera de precaución también toma un seguro para que cuando le ocurra un eventual siniestro al vehículo, haya una aseguradora que le cubra el gasto derivado de ese siniestro con una póliza. En salud, el siniestro es la enfermedad. Solo que hay una diferencia, que la voy a decir aquí. El aseguramiento en salud tiene un componente que aquí se normatizó, y es que cuando la gente esté sana, hay que pagarle porque siga sana en protección. Es lo que se conoce como la UPC de promoción y prevención. Y muchas de estas EPS, este dinero pasa directico al PIG como utilidad. Porque si no hacen protección de cáncer, si no hacen protección cardio-cerebrovascular, si no hacen protección de las mujeres gestantes, todo el recurso así dispuesto no se consume en servicios, sino pasa como ingreso puro a la entidad que administra ese recurso. Los PQRD. Entonces, como para trabajar con cifras no acumulativas, porque pudieran ser sesgadas, representante Mondragón, ¿se me va? ¿Se me va? Bueno. Pero hay pendientes, no te voy a estar molestando. No, la molestia suya es un bien al sistema. Yo tengo el deber de informarle, no me niego a eso. ¿Cómo no? Entonces, solo en este año, entonces, son hasta el miércoles cuando hicimos la rueda de prensa en el ministerio a la que asistieron algunos de los presentes, habían 720,000 peticiones de apoyo por parte de la ciudadanía a la superintendencia.
solo de enero a septiembre. Esa cifra es preocupante, pero más preocupante es la que viene. El 35% de esas eran riesgo de vida. Es decir, estaba en juego la supervivencia de las personas. Y eso no es invento. Documentable, revisable, verificable por todos los que al respecto lo quieran hacer. Entonces, yo estructuro en el análisis que les puede servir a ustedes y puedo facilitarles la información para que ustedes lo tengan. Frente a lo que es el comportamiento ya no solamente de las EPS, sino el genérico que agrupa todo ese tipo de entidades que se llaman entidades administradoras de planes de beneficios o EAPB, unas EPS que se dedican solo al contributivo, unas EPS solo que se dedican al subsidiado, unas EPS que hacen un mix, atienden tanto contributivo como subsidiado, unas que se denominan indígenas y otras que se llaman adaptadas. ¿De acuerdo? Adaptadas hay dos, son las empresas públicas de Medellín, que es una, y la otra es Ferrocarriles Nacionales. Entonces, vámonos un poco con lo que es esa cifra que a ustedes les preocupa, las obligaciones por pagar frente a los prestadores. No me voy a meter con las EPS que ya están en liquidación o liquidadas. Vámonos con las activas, que en este momento se encuentran operando o régimen contributivo o régimen subsidiado o régimen contributivo y régimen subsidiado. Del grupo del régimen contributivo en este momento, las cuentas por pagar son de 9.7 billones de pesos. De las que únicamente, esto es al corte del 31 de julio. Yo te lo voy a dar. Perdón un momento, Super, por favor, a los representantes, utilicen el sistema de audio. Siga. Bien. ¿Va a pedir la palabra el representante de Forero? Sí. Corresponde al 44% del total de la deuda. Ese 9.7. Ya la palabra al representante Forero. Disculpe, superintendente. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que me parecería interesante, señor superintendente, que si usted tiene ahí desglosado a cuánto es cada una de esas deudas. O sea, qué porcentaje, por ejemplo, de esas deudas que usted está considerando ahí son a menos de 60 días. Eso sería. Sí, por edad de deuda, sí, señor. No, yo tengo los cortes de, creo que el año pasado, pero con mucho gusto yo se lo pregunto, si lo tenía, se lo agradezco, superintendente. Disculpe, superintendente, el micrófono suyo, por favor. Está inhabilitado. Continúe. Bien. 9.7 billones con unos picos, pero vamos a tratar de globalizar con solamente un decimal para efectos de darle mayor rapidez al tema del entendimiento numérico. De las que solo, esas las que manejan régimen contributivo. De las que manejan régimen subsidiado, 4.6, que corresponde al 21% del total. Vas contando y vas contando ahí. De las que hacen la doble actuación en régimen contributivo y en régimen subsidiado, 7.3. Ya van 22 algo. Ese grupo de las que están en los dos regímenes hacen el 33% del total de la deuda, caracterizada de esa forma. Y cuando nos vamos a las EPS indígenas son medio billón de pesos, que son como 23 en la suma. Y una cifra mucho menor, 45.000 millones en las adaptadas. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una evaluación de cumplimiento frente a estándares relacionados con habilitación de EPS, que aquí no es una vez salvo, siempre salvo. Una vez llegas a estar autorizado, tienes que continuar cumpliendo con lo que te permitió ser autorizado para operar. Uno encuentra circunstancias donde tenemos, por ejemplo, entidades que en este momento tienen el 27%.
de cumplimiento. Y son las que precisamente están tanto en dificultad financiera como en no garantía de la atención en salud. Y hacia allá vendrán las actuaciones de mi parte. Y así progresivamente hasta la que tiene el mayor cumplimiento, que es una EPS que está en ambos regímenes, que tiene un cumplimiento del 73%. No recuerdo en este momento quién fue, pero a varios les escuché la solicitud de ampliación de información frente a qué entidades y cuántas están bajo medidas especiales. Bien. Yo no solamente les voy a decir eso, sino desde cuándo. En lo que tiene que ver con aseguramiento, porque no hemos hablado de medidas especiales que hay en los prestadores también, hospitales, empresas sociales del Estado. Estamos hablando con aseguramiento nada más. Entonces, en este momento, tenemos 10 entidades en vigilancia especial. 10. Yo a eso le doy otro número conexo para que dimensionen cuánto pesa esto en el sistema de salud colombiano. Hay 7.8 millones de colombianos en estas 10 entidades afiliadas. Es decir, entidades que están en medida especial porque no estaban cumpliendo con lo que debían cumplir. Y la superintendencia, de manera previa a mi llegada, decidió colocarlos en esa condición. Y entonces ahí están las siguientes. Se me fue el representante Archila, pero está detrás de mí, perfecto. Dusacaui, que es una EPS indígena. Capre Soca, Sabia Salud, Asmed Salud, una por la cual preguntan mucho, otra que preguntan mucho, muchos de ustedes, por su interés territorial en la protección de las personas, EMSANAR, ECOPSOS, CONFA Guajira, CONFA Chocó, CONFA Oriente y SOS EPS, que actualmente está en SOS, por vigilancia especial. Y ese grupo de entidades llevan algunas desde el año 2012 en medidas de vigilancia especial, hasta unas de reciente inclusión en esa categoría antes de mi llegada. Yo hasta ahora no he decretado ninguna medida de vigilancia especial nueva, pero sí debo tomar decisiones frente a unas que, como ayer, venció en Sabia Salud. Sabia Salud, si bien es cierta que es la mayoritaria en Antioquia, que concentra el mayor porcentaje de protección en régimen subsidiado a los habitantes de ese territorio, se le ha dado una extensión de la medida, atípica hasta donde venía dándose en la superintendencia. 4 meses. O cumplen, o cumplen. Allí hubo toda una afluencia de solidaridad con Sabia Salud en los días previos a la toma de la medida, porque creían que yo iba a generar la decisión de liquidar. Alguien me preguntaba qué van a hacer con recursos, se necesita oxígeno porque no van a llegar a octubre. Se ha hecho una labor importante. Tenemos hasta el 30 de septiembre un recaudo importante de recursos, de reservas técnicas que tenían las EPS, y hemos logrado que migren a pago de la red. Es una cifra cercana al billón de pesos, pero eso será hablado en propiedad cuando cese la fecha para realizar ese corte, que es el 30 de septiembre. Pero ahora puedo decirle con toda tranquilidad que, siendo la EPS que más reservas técnicas tenía, la nueva EPS, ya hay transferido a hospitales públicos e IPS privadas la semana anterior, por concepto de esta gestión, que es coger plata de reservas técnicas que tienen ellos, generar un plan de pago concertado con la superintendencia y transferirlo a la red, de cerca de 740.000 millones de pesos. Nueva EPS.
9 EPS, reservas técnicas. Entonces, ese es un ejercicio marca gobierno Petro. Entonces, sabemos la realidad de dificultad financiera, pero también tenemos cosas para mostrar en la inmediatez. No nos asiste el deseo que una entidad, además de débil, que se encuentre por su condición de fragilidad financiera, la ayudemos a quebrar, sino la ayudemos a rescatar. Sobre todo cuando los hospitales públicos, María Fernanda Carrascal, para algunas personas es la única propiedad que tienen, porque no tienen ni casa, solo tienen hospital. Pero ese es un tema. Yo tengo muchas cosas para decir. Si ustedes desean, me citan nada más para este tema y con mucho gusto. Ya le tenía la respuesta a lo que preguntó la representante, hoy ya ausente, Vázquez, en el tema de todo lo que ha generado la superintendencia frente al tema de la sentencia de la Corte por interrupción voluntaria del embarazo. Está aquí la respuesta, iba a exponerla, pero en ausencia de ella me parece inelegante soltar la respuesta cuando ella está ausente. Sin embargo, estará disponible a todos ustedes dentro de lo que sea el componente documental dentro de esta sesión. Yo, presidente Ahmed Escaf, dentro de el sano juicio, solamente quiero concluir para poder decir todo lo que tengo que decir en este tema cuando ustedes hacia bien lo dispongan y respetar el tiempo también de mi compañero, el doctor Luis Guillermo Bernal, superintendente de subsidio, Luis Guillermo Pérez, que definitivamente la superintendencia no va a dejar de actuar. Y no vamos a dejar de actuar cuando tiene obligaciones que cumplir. Iniciando por la protección del derecho a la salud, representante Archila. Y a usted le conoce lo que hemos hecho, incluso en su región. Muchos de ustedes me han visitado en el despacho con inquietudes puntuales frente a hospitales, frente a componentes de desatención poblacional. Y a algunos, inclusive, les ha tocado padecer la imposibilidad de garantizar a conciudadanos de ustedes atención en salud específica, afiliados al sistema. Y como les decía yo ayer a los presidentes de las diferentes EPS que estábamos reunidos en el Foro del Tiempo, no puede ser posible que un afiliado tenga servicios de salud solo cuando el presidente de la entidad a la que está afiliado hace una llamada mágica y solventa en 10 minutos de conversación bloqueos y negación de servicios de 5 y 6 meses. Como le consta a usted, representante Cristo, con el paciente que usted me dijo, como le consta al doctor Alfredo Mondragón. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a trabajar aquí? ¿Hasta cuándo el respeto y la dignidad al derecho a la salud se vuelvan costumbre y deje de ser una retórica o un discurso este tema que hoy estamos abordando? Solamente, y para culminar, apreciado presidente, yo les quiero mostrar algo para que se queden pensando. En el régimen contributivo, ¿cuántas cumple con indicadores financieros? Debería ser la norma que todas cumplieran. Pero hoy son más las que no cumplen que las que cumplen. En el régimen subsidiado, lo mismo. Esto, lastimosamente, no tengo el audiovisual, pero lo que está sombreado es que está en rojo por incumplimiento. Ustedes ven que lo poco que está en blanco indica cumplimiento. Más es lo rojo de incumplimiento que lo blanco de cumplimiento. Y esto no puede seguir así. Y el fenómeno que le iba a decir al doctor Forero
es que hemos encontrado, representante Forero y todos los demás que están aquí presentes, entidades que cumplen patrimonio autónomo, capital mínimo, régimen de inversiones y tienen en riesgo a su población. Entonces uno hace una primera análisis. Ese tipo de uso del recurso no lo están destinando a la atención de las personas. Por eso esa medida de llevar del régimen de inversiones, de reservas técnicas, a pago a los prestadores. Y miren cuánto llevamos. Y eso que la medida se quedó corta porque decía 15% de las acreencias mayores a 180 días. Si los ponemos en lo que es la cartera corriente y lo ponemos en más de 90, aunque aquí se da un fenómeno en que las EPS pactan un plazo, informan otro y cumplen otro. Ya llevamos casi 1 billón de pesos que estaban parqueados ahí y en un mes lo hemos movilizado. Entonces, la plata no es para fondearla, sino para convertirla en impacto en salud por atención de servicios. Seguiré dispuesto y disponible a sus requerimientos, a sus solicitudes y a sus exigencias informativas y de presencia en este recinto. Pero también pido colaboración en 2 sentidos. Primero, ustedes ven que vigilar 67 billones de pesos con un recurso de 280.000 millones no resulta fácil. Aquí también tienen que venir, y a ustedes les asiste la responsabilidad, perdónenme que se los diga, los otros entes de control que tienen responsabilidad concomitante con la Superintendencia Nacional de Salud en la vigilancia y protección de los recursos de la salud. Tiene que haber actuaciones de la Contraloría General, tiene que haber actuación disciplinaria de la Procuraduría y tiene que haber el impacto en lo penal, porque aquí hay mucho delito, porque no se justifica que con tanto recurso disponible no haya suficiencia en las atenciones que ameritan el respaldo de un derecho que, vuelvo y digo, no es optativo darlo, sino obligatorio y es exigible por parte de cada ciudadano. Y no estamos de acuerdo con esa discrecionalidad que algunas entidades se abrogan de ver qué cumplen y qué no cumplen de la ley estatutaria de salud, porque eso rige para todo el que está aquí en todo su contenido. Por eso vamos a seguir y estaremos prestos y disponibles a sus requerimientos, pero primero defendiendo los derechos de la salud de quienes hoy ameritan ser defendidos. Muchas gracias.